que aquí hay una cosa también muy rara ahí con Raúl Navarro, porque recuerda que él, pues entiendo que todavía está en calidad de prófugo, ¿no? Porque tenía orden de aprehensión y no se sabía dónde estaba y de pronto aparece aquí en la audiencia, ahora también vinculado a proceso por este caso de la SEC. ¿Y la orden de aprehensión qué onda? ¿No la van a ejecutar? ¿Qué pasa con ese caso? O sea... Y a partir de 2018 es que incorporan el modelo de contratar una empresa, un tercero, para la prestación de esos beneficios laborales. Y entonces es cuando, dice Otoniel, Ernesto de Lucas firma el contrato, el convenio. Otoniel dice firma Ernesto de Lucas. Exacto. Ernesto de Lucas dice que no firma. O sea, con ISR, si en ISR si era directamente con el presupuesto estatal o a partir del descuento del ¿así? ISR, eso hacía directo. ¿Por qué tienen que contratar un tercero? Imagínate un secretario de ayuntamiento, pues ¿cómo va a estar enterado de...? Es muy complicado que esté, o sea, sí llega la línea de responsabilidad hasta allá, pero ¿cómo? Bueno, pues es demasiado. Explícaselo a un pariente de alguna víctima que falleció. Por eso hay bloques de responsabilidad. O sea, hay a quien acusan de la responsabilidad directa principal, hay quienes acusan de responsabilidad directa, hay quienes tienen una conducta culposa e incumplimiento de deber legal, y hay quienes solo tienen un incumplimiento de un deber legal. Y lo que dice la diputada presidenta del Congreso de la Comisión Permanente, Vicky Espinosa, es que en la aprobación del presupuesto del ayuntamiento cambiaron la redacción para que dijera que sí se aplica la multa siempre y cuando lo haga un agente de tránsito y no sea el sistema informático. Y una de las cuestiones es lo que provoca todo esto, el caos vial, que en gran parte está generado por el pésimo servicio del transporte público. Ah, claro. Bueno, bienvenidos. Como ya dije que bienvenidos, ¿no? Bueno, como lo exponía en la introducción, viene el Finolis, con el Finolis, feliz año. Feliz año. Como lo mejor de lo mejor de todo este 2026 y los que vengan. Trae noticias luego empezando el año para ti, ¿no? Bastante trascendentes, pero bueno, son otras esas. Y bueno, los temas a tratar, como lo decía, pues el caso de la SEC, enredado, y cosas pues que, híjola, eso de que pues no existe peculado porque el dinero no era el Estado, pues sí, o sea, pues no, ¿dónde estaba, en qué parte del presupuesto está, no? Que ahorita vamos a ir yendo más a fondo, para no enredar más a la gente, ¿no? Si de por sí, el caso Waldos, con las 25 órdenes estas de aprehensión, que se ejecutaron 7 en el puro 24 de diciembre, y que todos esos el día 26, también en una forma muy atípica, el juez dice, no, se suspende la audiencia, a ver, porque no traen copias legibles aquí entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que hayan salido o que ya estén declarados inocentes. Va a haber otra audiencia el 13 de enero para ver si se vinculan a proceso o no. Les dio tiempo nada más a las partes ahí para que a la fiscalía, para que integrara mejor la carpeta ahí, y obviamente pues a la defensa también, ¿no? Para tener más tiempo de revisar esos que eran muchísimos, ¿no? Muchísimos. Son 12,000 fojas. 12,000 fojas. 17 tomos. Y según el presidente de la Barra Sonense de Abogados, 80% ilegible. Ilegible, ok. Esos son estos temas. Y el otro, pues lo podemos cambiar del asunto que traemos internacional al asunto de las porque además de Alejandro Castrejón, fíjate que hubo varios ahí por WhatsApp que me dijeron, oye, también, que ese también es un tema para invitar, por supuesto, pues a los diputados, ¿no? Y de la parte también del municipio, a ver qué onda, qué sucedió ahí. Corrijo, no fue el presidente de la Barra Sonense de Abogados el que me dio este dato del 80% ilegible. ¿Quién fue? Es un dato que trae la defensa de las víctimas. Okay. Sí, corrijo. No. Bueno, iniciamos, si quieres, primero por el tema de la SEC, que todo esto viene hace el día martes, ¿verdad? O el lunes, el martes, ¿no? Se hace pública una carta que redacta Víctor Guerrero, ex secretario de Educación, que está
en prisión preventiva por este asunto, donde, bueno, a raíz de esas declaraciones da cosas ahí a conocer muy importantes, como por ejemplo que por qué demonios, por qué diablos no hay nadie de la empresa que manejaba estos fondos. No, bueno, quien manejaba el fiduciario, que pues es el banco, no sé qué banco sea, pero ellos eran los que hacían toda esta, las fórmulas estas para hacer, para retirar ese... Sí, lo que dice Víctor Guerrero es que en el 2021 él empieza a recibir quejas de personal de la Sí. Secretaría de Educación y Cultura que no recibió las prestaciones por parte de esta empresa que contrató la Secretaría de Educación y Cultura con la Secretaría de Hacienda para ofrecer prestaciones laborales a los trabajadores de la educación con el financiamiento de un fideicomiso que se conformó a partir del descuento del ISR a los trabajadores de la educación. Una parte de ese ISR, dice José Víctor Guerrero González, no tenía que ser reportado al SAT porque se compensa con las prestaciones que la Secretaría de Educación y Cultura, a través de este convenio con la sección 54 del CENTE, se implementó. Entonces, les descontaban a los trabajadores de la educación el ISR, parte del ISR se fue a este fideicomiso contrató a esta empresa prometió algunas prestaciones laborales que no se otorgaron y que recibió quejas José Víctor Guerrero de que no se estaba cumpliendo con ese convenio, y entonces es cuando él pone la denuncia, antes de que finalice la administración estatal de Claudia Pavlovich, con la denuncia correspondiente para que se investigue la empresa. Dice Otoniel Gómez Ayala. Fue el mismo día, exactamente el mismo día que estaba tomando protesta la nueva administración. Es el dato que yo tengo, pero dice Otoniel que fue desde antes, ¿no? Pues bueno, creo que es el 13 de septiembre. 13 de septiembre. Eso fue cuando... el mismo día. Así es. Bueno, según la denuncia, ¿no? Ajá. Entonces, de acuerdo con Otoniel Gómez Ayala, la Fiscalía no está investigando el incumplimiento de la empresa. Cosa que es muy rara, ¿no? ¿Por qué no está? Pero ese es un caso aparte, ¿no? O sea, la acusación contra José Víctor Guerrero González la Fiscalía considera que el ISR que le descontaron a los trabajadores debió reportarse al SAT. Así es. Es lo que dice la Fiscalía Anticorrupción. Pero no son... Le descontaron 287 millones de pesos que no reportaron al SAT. Pero ahí dice la Fiscalía Anticorrupción. Ajá, sí. Pero ahí, bueno, en primera, pues la Fiscalía Anticorrupción no sé por qué tenga que investigar eso, si eso lo tendría que Hacienda, ¿no? O el SAT, ¿no? Bueno, lo que dice el Estado, lo que dice el gobernador, es que hubo un reclamo de la Secretaría de Hacienda, más bien del Servicio de Administración Tributaria, por el no pago de sus impuestos. Pero al mismo tiempo, el abogado defensor dice, oye, pero dice que no existe una evidencia documental que establezca o que pruebe que el SAT esté reclamando esos recursos al gobierno del Estado. Pero además de eso, es que dice, y ojo, aquí es una cuestión ahí fundamental, porque no existiría el delito. De hecho dice que no existe el delito porque ese dinero pues no corresponde a las arcas ya del gobierno del Estado. Esa es otra consideración, que es recurso privado. Así es. O sea, la defensa dice que es recurso privado porque es del salario de los trabajadores de la educación, descuentan, y el ISR, que ya no es recurso público, que es recurso privado, y eso se va al fideicomiso, ¿no? Así es. Al fideicomiso. Por eso, yo creo que ahí está. Es un argumento de la defensa. Medular, ¿no? De esto. Si es así, pues sí, exactamente, no habría delito que perseguir. O sea, el peculado pues no existe. Porque el peculado se trata de beneficiarte o hacer un desvío del dinero del erario. Sí, lo que dice la Fiscalía Anticorrupción es que José Víctor Guerrero desvió de lo que debió pagar de ISR. ¿Cómo va a desviar él si él no era... O sea, el secretario de Educación no es quien maneja ese fideicomiso. Es el que hay un consejo técnico ahí, ¿no? Ajá, exacto. Que vigila la la operación de este fideicomiso. Y en todo caso fue la Secretaría de Hacienda la que descontó y la que depositó, ¿no? Por eso está también
ahora la Secretaría de Hacienda del Estado, ¿no? Ajá, Que por eso está Raúl Navarro. Raúl Navarro está involucrado en este caso Secretario, también, lo así están es. acusando también, porque pues de la Secretaría de Hacienda descontaron ese ISR. Que aquí hay una cosa también muy rara ahí con Raúl Navarro, porque recuerda que él, pues entiendo que todavía está en calidad de prófugo, ¿no? Porque él tiene el año, pues ya antepasado, ¿no? O sea, en noviembre que acaba de pasar, pues ya estaba como en calidad de prófugo porque tenía... Pues hay varios casos, ¿no? De un asunto con el CEPSEC, Sí. ¿no? Que contrató a los servicios profesionales ya sabes, esas mentadas asesorías y todo de una empresa privada, ¿no? Que no tenía por qué ese proceso llevarlo a cabo una privada, lo tiene que hacer la misma instancia de gobierno, ¿no? Sí. Entonces, él, pues, huye, tenía orden de aprehensión y no se sabía dónde estaba, y de pronto aparece aquí en la audiencia, ahora también vinculado a proceso por este caso de la SEC. ¿Y la orden de aprehensión qué onda? ¿No la van a ejecutar? ¿Qué pasa con ese caso? O sea... Sí, o sea... A lo mejor está amparado, ¿no? Y no lo aprenden por eso, ¿no? Puede ser. Y te puedes amparar, o sea, a ver... Como pues el resto de Lucas está amparado. Pero no nunca estuvo en calidad de prófugo, pues. Raúl Navarro, sí. Sí. Bueno, yo supongo que debe tener algún amparo, algún recurso federal, ¿no? Y de eso federal. Ya no se habla, de ese asunto del Aquí hay un asunto que a mí me llama la atención. Este esquema de prestaciones laborales de la Secretaría de Educación y Cultura para los trabajadores de la educación existe desde 2004, es lo que me dice Otoniel Gómez Ayala, el abogado de Víctor Guerrero, de 2004. Sí, lo dio Hopkins cuando cuando era el secretario de Hacienda. Pero fíjate, la diferencia con la administración de Claudia Pavlovich es que de 2004 a 2018, es decir, durante la administración de Eduardo Burs, de Guillermo Padres y parte de la administración de Claudia Pavlovich, se hacía directo. Así es. Es decir, sin la empresa. Exactamente. Se descontaba el ISR a los trabajadores de la educación, una parte del ISR no se reportaba al SAT, y esa parte del ISR se destinaba al pago de prestaciones adicionales a los trabajadores de la educación en algunas administraciones. En otras administraciones era dinero directo del Estado, o sea, presupuesto común y corriente del Estado que lo financiaban. A partir de 2018, es lo que dice Otoniel, llega esta empresa que contrata a la administración de Pavlovich, llega esta empresa y le dice al Estado, oye, Estado, Y que estuvo en varias dependencias, no nada más en la SEC. Estos impuestos que estás pagando de ISR se pueden compensar a través de las prestaciones laborales que ofreces, y entonces no tienes que reportarlo todo. Y a partir de 2018 es que incorporan el modelo de contratar una empresa, un tercero, para la prestación de esos beneficios laborales. Y entonces es cuando, dice Otoniel, Ernesto de Lucas firma el contrato, el convenio con esta empresa, y empieza la prestación de esos beneficios laborales para los trabajadores de la educación. Ahí hay otro asunto, pues hay un enredo de la chingada. Otoniel dice, firma Ernesto de Lucas. Exacto. Ernesto de Lucas dice que no firmó. Y que presenta peritajes de eso, y el argumento de la fiscalía es, no, es que con el tiempo puede cambiar la firma. Una cosa así fue lo que le dijo. Porque el perito... Ojo, Otoniel dice, y Víctor Guerrero firma Ernesto de Lucas. Por eso. Y Ernesto de Lucas dice, no firmo, y además muestra el documento. ¿El documento lo has visto? Aquí el punto es... No tiene, espérame, es que también no está notariado. O sea, a ver, un contrato así, no está notariado. No tiene ni logos de la Secretaría de Educación. No tiene antefirmas, no tiene testigos. Viene solamente la supuesta firma de Ernesto de Lucas, en una hoja así, sin todos esos elementos que te acabo de decir. No está notariado, no tiene logos de la Secretaría, no hay antefirmas, no hay testigos. O sea, también eso entonces, ¿quién lo firma? Raro. Si no lo firma Ernesto de Lucas. Bueno, lo que acusa, evidentemente, al negar esa firma, Ernesto de Lucas, implícitamente, pues, está diciendo, alguien me la falsificó, ¿no? ¿Pero quién entonces firmó el convenio con la empresa? Pues... ¿Raúl Navarro o Víctor Guerrero? ¿Quién? No sé.
no. Aquí el tema Alguien la falsificó aquí a nombre aquí el de... tema bueno, es lo que acusa si antes Ernesto de lo Lucas, estaban ¿no? haciendo directo el Estado, o sea, si antes esas prestaciones a la sección Sí, para 54 así es. eran directas, o sea, con ISR, si en ISR si era directamente con el presupuesto estatal o a partir del descuento del Así. ISR, o sea, hacía directo, ¿por qué tienen que contratar un tercero? Sí, pues, Ahí hay un asunto que se tiene que Totalmente. dilucidar, ¿no? Tiene que dilucidarse ese asunto. Ahora, Víctor Guerrero dice, ¿fue legal el descuento del ISR? Porque pues yo le pregunté al SAT, dice, en la Ciudad de México, dice Otoniel, el abogado, y dijo el SAT que las prestaciones laborales que se estaban ofreciendo bajo el marco de ese contrato eran exentas de ISR. no, Y acuérdate lo que te es la dice perspectiva Otoniel. El SAT nunca te va a decir, No, sí, no. no, está bien, pero dijo, yo le entiendo que ante tanta insistencia de Víctor Guerrero, a alguien del SAT lo que le comunica, mira, si es así como me estás informando, pues no tienes absolutamente Sí. nada que preocuparte, ¿no? También lo pregunta, bien. bueno, también dice Otoniel, este modelo, este esquema continuó en la administración de Aarón Grajeda Así es. y de Froilán así Gámez. Es decir, siguieron descontando el ISR y destinando, dice la defensa de Víctor Guerrero, parte de ese impuesto a crear este fondo para financiar estas prestaciones laborales extraordinarias que tienen los trabajadores de la educación, pero en lugar de irse a un fideicomiso, como estaba en el esquema y la contratación de una empresa tercera, de un tercer actor que sería la empresa, esta se fue a un fondo de pavimentación en la Secretaría de Hacienda y que de ahí sale el dinero para pagar esas prestaciones. Yo tengo también otra duda. ¿Por qué tienen que hacer un convenio aparte para estas prestaciones? ¿Por qué no lo meten en contrato colectivo de trabajo y se dejan de chingaderas? Pues no, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué tiene que existir un convenio aparte desde 2004 cuando pues que ya no metan en contrato colectivo de trabajo los maestros? Y en un contrato colectivo de trabajo, ¿para qué hacer tanto barullo con un... Pero no sé, habrá limitaciones para hacer ese tipo de... Pues no lo sé por qué tienen que hacer un programa de apoyo a los trabajadores fuera del contrato colectivo de trabajo y que se pueda prestar a una situación como la que estamos viendo, donde contratan a una empresa que se beneficia de esas prestaciones laborales que ofrece la Secretaría de Educación a sus trabajadores, o que haya distintos criterios para financiar este fondo para el pago de estas prestaciones, como ocurrió con BURS, no sé si con Padres, pero con BURS, que lo pagaba con presupuesto directo del Estado, y que quizá, pues no sé de dónde agarraban ese dinero, a lo mejor lo agarraban de otras cosas para poder pagarlo, no del presupuesto de la Secretaría de Educación, o con lo que pasó con Claudia Pavlovich, que lo agarraron del ISR, ¿no? Así es. Pues sí. Entonces hay dos elementos. ¿Por qué lo hacen así con la sección 54? Entonces, eso es lo que se tiene que... ¿Y por qué en el gobierno de Pavlovich contratan una empresa, pues? Así es. ¿Y por qué está exenta la empresa? Y en ese contexto, bueno, pues está el alegato de Ernesto de Lucas, que dice que él lo firmó, está el alegato de Víctor Guerrero, que dice que los descuentos que hizo no son gravables para el ISR reportado al Servicio de Administración Tributaria. Y ahora, ahí, bueno, si Ernesto de Lucas, a final de cuentas, sí lo firmó, que él niega que firmó ese contrato, ¿cuál es el delito? Si está en ese contrato se especifica todas las reglas, las normas que se deben de llevar a cabo y vigiladas por este comité y que no se cumplieron. Entonces, ¿cuál es el delito de Ernesto de Lucas? Dicen, no, porque él al firmar esto da pie a todo esto. ¿Pero cuál pie? Pues si en el contrato dice que las normas que deben de, el reglamento que deben de seguir y el consejo técnico ese pues es un que consejo, le detuvo la pata, pues. ¿Eh? Le detuvo la pata. Pero no. Y Víctor Guerrero mató la vaca. Pero no hay ahí, pues, ¿no? Tanto peca el que mata la vaca como el que detiene la pata. Ni de Víctor Guerrero, ni de Ernesto de Lucas, Estoy ni de Francisco Estoy hablando desde la perspectiva de la Fiscalía Anticorrupción. O sea, desde la perspectiva de la Fiscalía Anticorrupción, pues Ernesto de Lucas le detiene la pata y José Víctor Guerrero mata la vaca, ¿no? Por eso, pero dicho por en el tema de descuento del ISR.
dicho por los mismos abogados. Sí. Estoy hablando desde la consultado. perspectiva de la Fiscalía Anticorrupción. Por eso, no, ya sé. Pero yo desde una perspectiva de la realidad jurídica, en cuanto a que, bueno, he consultado abogados y donde todos coinciden, dicen, eso es de plano es una vacilada, pues, ¿no? El peculado no se puede configurar si tú no interactúas ahí, no eres tú un beneficiario de eso, o hayas contribuido al desvío, pues. Sí. O sea, ¿de dónde alguien que firma un contrato y que posteriormente, que cuando ya ni siquiera está en el cargo, que aunque hubiera estado en el cargo como lo estaba Víctor Guerrero, que no pasaba por ahí el manejo de ese dinero, o sea, pues menos y ya no estás, o sea, se hizo, y luego se anduvieron esparciendo rumores ahí por debajo de cuerda, de que Ernesto Lucas había firmado ese convenio, ese contrato, porque con ese manejo de ese dinero le iban a dar dinero para acuérdate que renunció a la SEC para irse a la campaña electoral de candidato a la alcaldía acá de Hermosillo, ¿no? Y dice, no, es que el dinero ese ya estaba todo configurado y todo planeado para que ese dinero entrara a la campaña de Ernesto Lucas. Pero eso no es parte de la investigación, ¿no? No, te estoy diciendo los rumores que se esparcieron, que se han esparcido. Pero eso también es totalmente falso, es una tontería porque estas operaciones del desvío se empezaron a hacer hasta noviembre del 2018, cuando las campañas ya se habían acabado. O sea, y que ni modo que digas, no, pero es que hay que pagar dinero a los que metieron de una campaña perdida, por favor. ¿Y la firma del convenio cuándo es, ¿eh? supuestamente? ¿La firma del convenio cuándo se dio? El último día de enero, el último día o sea, el 31 de enero, el último día de labores de Ernesto Lucas como secretario de Educación. Entonces, pues bueno, así están las cosas, o sea, es muy raro. Lo que sí es que no. Aquí el tema es uno, o sea, aquí el tema es uno. ¿Se desvió dinero del ISR, sí o no? Lo tendrá que determinar el juez. ¿Es el desvío del ISR recurso público, recurso privado? Lo tendrá que determinar el juez, lo tendrá que decidir el juez. Son esos dos temas nada más, porque el incumplimiento de las prestaciones de servicios por parte de la empresa no es parte de esta carpeta, no es parte de este caso. O sea, la empresa, por eso es lo que te digo. No es parte de este caso, tampoco es parte de este caso lo que mencionas de la situación electoral de Ernesto de Lucas. No, esos son rumores. Son rumores. Que pasan, alrededor del caso, pues, ¿no? Yo lo que sigo creyendo es que el gobernador necesita tangibles. Él prometió perseguir la corrupción del sexenio anterior. Ya sabemos lo que pasó con Pavlovich, con Miguel Pompa, con los claudillistas o claudilleros. Entonces, pues, yo creo que en este sentido, pues tiene un tangible aquí, ¿no? Un tangible desde su perspectiva. Y otros que están por fuera de la oficialidad del gobierno y que igual y siguen también ahí, han transitado por gobiernos priistas, panistas y ahora. A mí me llamó mucho la atención unas declaraciones de ahí de Bulmaro Pacheco donde decía, güey, ¿cuándo van a perseguir a esos que pues están con un gobierno y otro proveyendo y haciendo esto y lo otro? Eso me suena mucho bueno, para que no, yo creo que no es correcto decir el nombre, pero pues gente muy cercana al pavlovichismo y luego estuvieron muy cercanos con Célida también, por fuera, estoy hablando por fuera, de esos proveedores divinos y luego uno hasta que se cree influencer ahí y habla babosadas pues en las redes sociales, no sé, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y que se le va con una gorrita. Beltronista. Sí. Pero bueno, por ahí pienso que iba la cosa, pero de esos señalamientos de Bulmaro, que Bulmaro Pacheco pues es muy amigo, ¿no? De Víctor Guerrero y de Francisco Curiel. Entonces, sí. Bueno, ¿qué más de esto o ya le dejamos ahí con...? Pues es un asunto, José Víctor Guerrero González asegura que no ha habido piso parejo, bueno, su defensa no ha habido piso parejo con respecto a otros acusados en este caso, no están todos los que deben de estar, o sea, en la lógica de lo que ocurrió, pues no están todos acusados y bueno, es el único que está ahorita en prisión preventiva, ¿no? Y considera su defensa un exceso de la prisión preventiva porque la jueza consideró que
tenía los recursos suficientes José Víctor Guerrero González para fugarse a partir de estos 287 millones de pesos. Que ojo, no es que se los haya clavado José Víctor Guerrero, están diciendo que pues en lugar de pagar los impuestos, es lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, se desviaron para pagar prestaciones laborales, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahí Víctor Guerrero? O sea, porque era secretario, sí, pero ni siquiera formaba el comité de vigilancia. No, eran otras personas, eran otras personas. Dice Aldo Castro, que es contador, ¿no? O sea, sabe de estas cuestiones también fiscales, dice, no descontaron y no están descontando ISR, descontaron de las prestaciones de los trabajadores que están exentas de ISR. Eso es lo que dice Aldo Castro, que, bueno, pues le entiende estos temas no fiscales. Pues bueno, ahí está. Waldos, 25 órdenes de aprehensión que se filtra el documento. Un documento así, una foto así como medio, ¿no? ¿Es ese? Pues aquí no, bueno, ese ya es como el... bueno, sí, el documento oficial de las órdenes de aprehensión, ¿no? Que son 25 órdenes de aprehensión, que el 24 de diciembre se ejecutan 7 órdenes de aprehensión, y que el 26 de diciembre, todos los demás pues amparados, ¿no? O quizás unos no los encontraron, no sé, pero la gran mayoría ya estaban amparados, sobre todo los del ayuntamiento, ¿no? Y esos 7 órdenes que ejecutaron, las órdenes de aprehensión, pues el día 26 de diciembre, o sea, 2 días más tarde, eso sí, pasaron ahí guardaditos la noche buena, excepto Joaquín Rodríguez Béjar, que digo, pues lamentable. Está hospitalizado por una situación de cáncer, sí. Pero bueno, ahí van y le mandan pues un policía los guardias, ¿no? Los policías, sí. Pero el día 26, pues el juez decide suspender la audiencia porque había ilegibilidad eran unas imágenes, ¿no? Que conformaban parte de las evidencias que presentaba la fiscalía. Y dicen, a ver, no son legibles, 80% me dices, ¿no? Bueno, es lo que dice la defensa. Las defensas. Lo que dicen los abogados ¿sí? de los acusados. Sí, la defensa. Sí, los abogados de los acusados, que 80% de las 12,000 fojas, 17 tomos, estaba ilegible, ¿no? Estaban ilegibles. Y ya con esto, pues el juez dice, bueno, no, se suspende la audiencia, salgan, vayan en libertad, y el 13 de enero nos vemos aquí. Pues en la lógica de que las personas acusadas, sus asesores legales, tienen derecho a conocer el contenido de la carpeta de investigación para la pues sesión o para la vinculación al proceso, ¿no? Y lo que me llama la atención es que la fiscalía también pues se va con todo contra el juez, ¿no? O sea, raro, esas cosas muy, pues no sé, yo no me acuerdo, nunca había visto eso, donde en sus boletines, en redes sociales, pues se le va durísimo al juez, ¿no? Y pues se acusa que, incluso lo está acusando de una, pues faltas ahí a las normas, porque dice que se deben dar 144 horas para volver a retomar lo de la audiencia. Sin embargo, se van pues más de 2 semanas, ¿no? Más de, ¿cuántos días? Hay como 18 días. Porque sí, al 13 de enero. Al 13 de enero. ¿no? Entonces, eso también creo que ilustra mucho, pues ese bien sabido, esa bien sabida animadversión que hay entre el fiscal general de justicia del Estado, Gustavo Salas, con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Igrejo. Sí, lo que dice, ahora sí el presidente de la Barra de 11 Abogados, es que lo que el juez consideró es que le dio celeridad al caso en lugar de ralentizarlo, el caso. ¿Por qué? Porque dice que de haber continuado la audiencia con esa circunstancia de copias ilegibles, posteriormente, meses después, los acusados pudieran haber reclamado a la justicia federal que no se realizó la audiencia respetando el debido proceso, y entonces algún juez federal pudiera haber ordenado o pudiera ordenar en el futuro reponer el procedimiento y empezar de cero, ¿no? Entonces, desde la perspectiva, hay una perspectiva legal que dice que el juez salvó la situación para no alargar el proceso en el futuro. Esa es una visión, pues, ¿no? Aquí exponía
el martes que analizamos ese tema aquí con abogado penalista Rodrigo Salas y el magistrado federal en retiro, Martín Torres, y Martín Torres exponía, él fue juez antes de ser magistrado, donde tenía muchas opciones el juez, el juez, para haber decidido ahí mismo otras cosas, ¿no? Oralmente, en la oralidad. Que es muy atípico esto que hizo. Cada quien tiene su criterio, por supuesto, pero es algo que es algo así. O sea, la sospecha está en que el juez alargó esto para proteger a los procesados, bueno, a los acusados. No los ponen así, ¿no? Directamente, pero sí de algo atípico. Tú también la reacción de la fiscalía es resultado de lo que la fiscalía considera que hay una presión social para que ya se resuelva este caso, ¿no? Pues no. Sí. No existe, pero desde la perspectiva de la fiscalía sí hay una presión, se sienten presionados, pues, ¿no? Pues a lo mejor ellos, ¿no? Sí, ellos, exacto. Es más, habíamos tenido días antes la última mesa, donde precisamente hablábamos de que pues no hubo tal indignación social como uno podría haber esperado, ¿no? Sí. Como en el caso de la guardería ABC, o sea, incluso estamos diciendo ahí que el tema ya como que se estaba olvidando, como que ya, y de pronto viene esto, lo reavivan ellos mismos, ¿no? Sí. Digo, obviamente qué bueno que se esté investigando, que se siga y que no quede pues en la impunidad del caso, porque evidentemente eso sucedió por hechos de corrupción. Sí, a mí me llama la atención que no están los socios, ¿no? de Waldos. Están sí, funcionarios de Waldos, pero no están los socios. Me explicaban ahí, es que el problema es que son accionistas, pues. Entonces, legalmente, los accionistas no tienen ninguna responsabilidad legal en este tipo de eventos. Sí. Entonces, a los que sí pueden es al representante legal de la empresa. Que es José Luis Alcalá Bernal, que es el que está acusado. Él es de responsabilidad directa. Y es que la Fiscalía arma 4 bloques de responsabilidad. Ubica a José Martín Minero Valvanera como responsable directo principal. El que es un externo, perito. Es un perito, ¿no? Autorizado por la Secretaría de Economía, que autorizó la operación del transformador en el edificio en el año 2008. En el 2008. O sea, casi 20 años. En el 2008 él autoriza la operación del transformador. Y luego, como responsable directo, no principal, están 2 personas, que es Alberto José Galante y José Luis Alcalá Bernal. José Luis Alcalá Bernal es el representante legal de la empresa y a él se le acusa de utilizar documentos falsos para el trámite de permisos de operación de la tienda Waldos del centro, ¿no? El abogado, ¿no? Sí, el abogado. De la empresa. Y lo hay en un tercer bloque, conducta culposa e incumplimiento de un deber legal, y aquí entran ya funcionarios municipales y estatales del 1 de noviembre de 2020 a la fecha. ¿Por qué del 1 de noviembre de 2020 a la fecha? Porque el tema de incumplimiento de un deber legal prescribe a los 5 años. Entonces, por eso no vemos funcionarios de Burs, de Guillermo Padres y de gran parte de Claudia Pavlovich. Y ahí están Martín de Sens, de Protección Civil Municipal, Iseth López Godínez, de Inspección y Vigilancia, Emanuel Valenzuela, de la Unidad Estatal de Protección Civil, Jesús Fabián Valenzuela, de la Unidad Estatal, Viviana Mirazo Granillo, no sé quién sea ella, Ernesto Ruiz Carrión, del Ayuntamiento, Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Jesús Ángel Romero Córdoba, de la Unidad Estatal, Armando Castaña, de la Unidad Estatal, y Jesús Fernando Morales, de Protección Civil Municipal. Y luego viene el bloque 4 de incumplimiento de un deber legal, Sergio Orlando Flores, de Protección Civil Municipal, Alejandro López Parada, de Inspección y Vigilancia, Roberto Zaraco, de Inspección y Vigilancia, aquí ya vienen algunos funcionarios de Célida López, Santa Agustina Aguilar Castillo, de Protección Civil Municipal, José Eufemio de Heriberto Castillo, exacto, José Eufemio Carrillo, del Implan, Astarte Corro, de Desarrollo Urbano, de la actual administración, Martín Manuel Martínez Medina, de Inspección y Vigilancia, Carlos Jesús Arias, de Protección Civil Estatal, sexenio de Pavlovich, Juan Manuel González Salvado, de Protección Civil Estatal, Flora Ayala, tesorera actual, Joaquín Rodríguez Béjar, secretario del Ayuntamiento con Célida,
Eduardo Acuña Padilla, el secretario del ayuntamiento actual, y Florencio Díaz Armenta, exsecretario del ayuntamiento. José Eufemio Carrillo, el arquitecto, no es por su cargo en el Implano, sino que él era director de SIDUE con Célida. Bien. Con Célida López. Sí. Sí, porque Implano no tiene nada que ver en eso. SIDUE. Sí, es por SIDUE. Lo de Flor Ayala es porque no sé si fue el año pasado o antepasado cuando se reforma ahí el reglamento dentro del ayuntamiento. Entonces ahora Protección Civil, la inspección y vigilancia dependen ahora directamente de tesorería. Sí. Una cuestión de recaudación, me imagino, ¿no? Tener más control de eso, porque antes dependían de la Secretaría de Ayuntamiento. Entonces, al no haber hecho nada en esos 2 años o un año, pues por eso la están ahí. Se fueron por todos, ¿no? Sí. Ahora, la ley está muy, o sea, es que es la ley 5 de junio. Si sigue esto a la línea, pues a ver con qué gobierno nos quedamos. Y si fuera la cosa aquí como en Perú, ¿no? Que duran los presidentes 6 meses y la chingada, porque luego les cae ahí el seguimiento de la ley. Bueno, el caso es que creo que sí. A ver, yo vuelvo a lo mismo. Imagínate un secretario de ayuntamiento. Pues ¿cómo va a estar enterado de...? Es muy complicado que o sea, sí llega la línea de responsabilidad hasta allá, pero ¿cómo? Bueno, pues es demasiado. Explícaselo a un pariente de alguna víctima que falleció. Bueno, sí, pues, pero para eso hay responsables directos, no porque una víctima... Pues por eso están... Sí, qué pena, por eso hay bloques de lamentable. Por eso hay bloques de responsabilidad. Pues sí, pero... Sí, sea, por eso hay bloques de responsabilidad. O sea, hay a quien acusan de la responsabilidad directa principal, hay quienes acusan de responsabilidad directa, hay quienes tienen una conducta culposa e incumplimiento de deber legal, y hay quienes solo tienen un incumplimiento de un deber legal. Pues ahí, a mí me parece que, bueno, la empresa, quienes autorizaron la instalación de inadecuada, porque sí puede haber el tipo de transformadores dentro de los establecimientos, pero tiene que cumplir una serie de normas, como el que esté prácticamente blindada. Lo que pasa es que así está la ley, así la aprobaron, ¿no? Entonces, el legislativo tuvo que... No, por eso. Por eso. Pero todavía se complica más y me parece cuestiones ahí que... Pues, ¿de qué se trata? De hacer de tener... que se cumplan las normas como deben de ser, y que si no se cumplen hay una verdadera justicia, o de, pues vámonos y chingate todos los que se puedan. ¿Y para qué? O sea, es que o sea, como un secretario de ayuntamiento o un secretario de gobierno pueda tener responsabilidades en eso, a menos que obviamente ellos participen en algún acto. El secretario de gobierno firma junto con el gobernador los nombramientos de los titulares. Bueno, y por firmar nombramiento de titulares, vas a tener... se aseguró que el firmante que puso el perfil adecuado, preparado técnicamente y con los conocimientos necesarios para asumir una responsabilidad tan delicada en materia de protección civil. En eso debería recaer esa responsabilidad. Sí, ¿no? por eso hay un incumplimiento de un deber legal ahí. Pero esto evidentemente no está en los secretarios de gobierno, ¿no? No es precisamente... No está el secretario de gobierno ni el secretario de gobierno anterior, ¿no? Pues no, es lo que te digo, curioso, porque son las mismas responsabilidades que le recaen a un secretario de ayuntamiento. O sea, no está Miguel Pompa ni está... Cada quien en su nivel, en el nivel municipal como en el nivel estatal. Son los mismos tipos de responsabilidades que tiene el secretario de ayuntamiento y un secretario de gobierno. ¿Y por qué los secretarios y exsecretarios de gobierno no están ahí? Pues sería una situación que tendría que aclarar la Fiscalía General de Justicia. Ahora, habría que preguntarle al fiscal por qué no están los secretarios de gobierno. Hasta ahorita, ¿no? Porque aquí decían los abogados, pues es que también no está cantado el ultimado. O sea, pueden seguir viniendo más órdenes de aprehensión. Claro. Pero van a venir para los secretarios. Bueno, yo entiendo que la Fiscalía o el fiscal tenía idea de ir sacando solicitudes de órdenes de aprehensión por bloques, ¿no? Pues a ver el segundo. Entonces no sé cuándo, o sea, me imagino que va a haber una segunda parte, ¿no? No sé.
No sé si ahí vengan. Pues que te digo, si se cumple la ley como está, yo creo que van a ser como 100 órdenes de aprehensión, cabrón, ¿no? O sea, si se a rajatabla, ¿no? Y como dices tú, por ejemplo, Pues sí, pero pues así las está la firmas de ley y tienen una nombramientos. responsabilidad, pues. No, yo entiendo, sí. Ahí Sí, sí. el legislador que en su momento aprobó esas leyes tan De duras, eso es lo pues que estoy debió hablando. haber calibrado esa De eso es situación. lo que estoy hablando, que debería haber ahí de alguna u otra manera, o sea, digo, que se reforme y que sea, porque además, fíjate, puede hasta produce es contraproducente en dado caso, porque tanta responsabilidad, de pronto, pues está tan abierta la chingada que pues luego se diluye todo, pues, ¿no? Pero Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se sabe que pasó? Pues el transformador, ¿no? Se autoriza en 2008 la operación de un transformador dentro del edificio. sin la instalación adecuada. Exacto. O sea, que cumpla las normas. Exacto. A lo largo de los años hubo falta de supervisión y no se aplicaron las normas oficiales mexicanas para la correcta operación de ese transformador. Un ejemplo es que ese transformador debió haber utilizado aceite vegetal para enfriar y estaban usando aceite mineral. Así es. Y eso calienta más la situación, calienta más al transformador. Que devino de las fallas ajá, que uno del CFE. No, No había plan de protección civil. El día de los hechos hubo apagones de la Comisión Federal de Electricidad, lo que agravó la situación del transformador. Y pues, como no había un plan de protección civil, pues no había quien supervisara si había salidas de emergencia y extintores. Entonces, esto pasó, estamos hablando de 2008 a 2025, en todo este tramo. Y hay una acusación de la Fiscalía contra un representante de Waldos, donde asevera que aparentemente hubo la utilización de documentos falsos para la operación de este establecimiento, lo que hace sospechar que hubo alguna colusión o alguna situación de corrupción con las autoridades en materia de protección civil, ¿no? Es evidente, y como siempre pasa, y como yo en alguna ocasión aquí lo dije, hay toda una red de extorsión, sí, ¿no? Entonces eso es... Ahora, nada más son 7 los detenidos, bueno, los que se van a tener que presentar a la audiencia de vinculación a proceso el 13 de enero. Faltan los otros me imagino deben de estar amparados, ¿no? Lo de las fotomultas, oye, a ver, está ahí, tienen un arco, o tenían, porque pues... Son 3 arcos. Pero uno de los, sí, no, son 3, pero uno aquí, a la entrada de Guaymas. Sí. Donde vas en chinga, ¿no? O sea, ahí por el Cerrito de la Virgen, más o menos donde está el arco, ¿no? Y hay como una curva. Fíjate, yo vi el video y dije, voy a ver cómo, porque vi un video ahí donde explicaba eso, de que, oiga, no la chinguen. A ver, y yo estaba precisamente en San Carlos. Cuando ya vengo de vuelta a verme, no, pues sí. O sea, podría ocasionar más accidentes esos, porque pasas así como la curvita es antes de llegar al Cerro de la Virgen, e inmediatamente ya ves, no hay señalizaciones de nada. ¿Ves el arco? Nada, nomás, pasas la curvita, ya está el arco. Entonces tienes que bajarle para no llegar a más de, era 50 kilómetros. Aunque ahí decía 60 kilómetros, pero no, bueno. Tiene que ser 50. Sí, 50. Tiene que ser 50. Para bajarle a que llegues a menor de 50 kilómetros, oye, está cabrón. Tienes que pegar un frenón. Entonces, pues, oye, entonces dices tú, oye, pues aquí el único pinche ánimo es el recaudador, no tanto de evitar accidentes. Además, a mí me parece que en esa zona donde vas bajando apenas de la carretera, ponerlo a 50 kilómetros, tanto ahí como acá en la entrada Nogales, pues es ridículo, cabrón. O sea, el otro arco, ¿dónde estaba? Uno en Guaymas, el otro está en el Morelos, ¿no? Morelos final. Ajá, Morelos final. El otro la salida norte y la salida sur. Ok. Bueno, por lo menos esta, la salida sur, sí está como que... Y para el lado norte, pues es una zona de vía rápida. ¿Cómo estás pidiendo que vayan a 50 kilómetros? Sí, toda la vida ahí ha sido vía rápida, del Soli hacia allá, ¿no? Hacia el TEC de Monterrey, todo eso. Pues es hacia la caseta, pues es vía rápida. ¿Cómo que 50 kilómetros por hora? Entonces, pero al final de cuentas le dan para atrás en el Congreso. En el Congreso. Ya se van 2, ¿no?
Bueno, la propuesta de ley de ingresos y presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, pues ellos propusieron cobrar las fotomultas a través de estos arcos de manera automática. Es decir, entiendo yo que el sistema fotografía la placa y te va a llegar en automático la multa. Eso venía en la ley de ingresos y presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo. Y lo que dice la diputada presidenta del Congreso de la Comisión Permanente, Vicky Espinosa, es que en comisiones y en la aprobación del presupuesto del ayuntamiento cambiaron la redacción para que dijera que sí se aplica la multa siempre y cuando lo haga un agente de tránsito y no sea el sistema que esté con informático. Las pistolas de radar. Entonces, o de robar. No es que hayan quitado las multas, tendrá que haber ahí un agente de tránsito multando personalmente al conductor y ya no de manera automática. ¿Te acuerdas cuando metieron estas pistolas de radar? ¿De robar? Digo, de radar. Sí, así le decían. Sí. Pero ¿y qué trienio era? Uy. Creo que era María Dolores, ¿no? Pues ya, sí. Fue cuando veían muchos policías que entonces sí me acuerdo que le decían las pistolas de robar. Las pistolas de robar. En lugar de pistolas de radar. Y ahora lo que ha hecho el ayuntamiento es que pues va a haber avisos de advertencia, o sea, de que, oye, te va a llegar, no sé, a tu correo, no sé de qué manera. Te pasaste el límite de velocidad, ¿no? En el arco fulano de tal, ¿no? Ya pero no la multa. ¿Ya qué? Ya no la multa, ya pues. Ya no la multa, ajá, sí, nada más, ok. Sí. Eso es lo que declaró el presidente. Tránsito municipal. No, el presidente no dice nada, o sea, dice, o sea... lo agarraron en una banquetera. El presidente municipal se caracteriza por no involucrarse en temas polémicos y cuando le preguntan algo polémico se escabulle como pez enjabonado, ¿no? Porque lo que declara él es que la dirección de tránsito va a informar sobre el asunto, ¿no? Y le preguntas de Waldos y tampoco, o sea, es hábil, no sí. Trae una estrategia de comunicación de no meterse en temas roñosos, vamos a decirlo de esa manera. Y ya Tránsito dijo pues que va a ser algo simbólico, ¿no? Simbólico, y el Congreso pues es el que decidió no autorizarle el cobro automático de esas multas. Tendrá que, si acaso pretenden multar, pues tener ahí agentes de tránsito. ¿Qué lectura le das a este palo que le da el Congreso? O sea, te digo el segundo porque el primero fue el año pasado que le negaron el presupuesto. Pues no sé, yo me imagino, no sé si los diputados no tenían la suficiente información sobre los arcos o no la solicitaron la información. ¿Cuál ha sido el argumento de la presidenta Vicky Espinosa? Que tiene un objetivo recaudatorio, ¿no? Pues el arco, y que ellos evitaron que tuviera un objetivo recaudatorio para proteger las finanzas de los ciudadanos de Hermosillo. ¿Estás de acuerdo tú con ese argumento? Pues es que no, ni siquiera entró en operación, no sabría yo saber si iba a funcionar de manera correcta ese arco, porque pues a mí me ha pasado en lo personal que de repente, bueno, en el pasado, he hecho trámites en las agencias fiscales y de repente me aparecen multas que yo no sabía que tenía, por ejemplo, ¿no? Sí. Multas fantasma, ¿no? Esas multas así viejísimas, así de que ¿a qué hora y en qué momento, no? Entonces, en algún momento hubo quejas de los ciudadanos de que aparecían multas fantasma, sí, ¿no? Sí, recuerdo. Entonces ahora, imagínate con un arco ahí, sí. ¿Cuántas multas fantasma pudieran aparecer? Y lo que te comento, la manera en cómo estaban colocados. Entonces hasta parecía muy estratégicamente, pero para que cayeran, ¿no? No sé. Ahora, lo otro, la argumentación, vamos a ponernos ahora del lado del ayuntamiento, desde la perspectiva del ayuntamiento. Efectivamente, Hermosillo es una de las ciudades con mayor número de muertes en accidentes viales. Creo que es primero o segundo lugar. Pues estamos ahí después de Monterrey, una cosa así. Estamos en el sótano, estamos en los primeros lugares. Y ante este número tan exagerado de accidentes y de personas lesionadas y fallecidas por accidentes viales, el ayuntamiento decide, el cabildo, bajar el límite máximo de velocidad a 50 kilómetros por hora como una de las estrategias. Y también ponen estos arcos como parte de esa estrategia para educar a la gente o reeducar a los conductores de que el límite es de 50 kilómetros por hora. Hay organizaciones civiles, que Bukis a la calle, creo que es. Bueno, no recuerdo exactamente quién. Pero hay ahí algunos activistas que apoyan que se multe a través de los arcos para educar a la gente. Bueno,
Y el argumento es que la Organización Mundial de la Salud recomienda la utilización de estos dispositivos en las ciudades para educar a los conductores. Entonces, sí tenemos dos realidades. En Hermosillo manejamos muy mal. No respetamos los reglamentos de tránsito, es un caos la ciudad. La flotilla vehicular se dobló en los últimos 3, 4 años, precisamente por la regulación de vehículos de procedencia extranjera, y es un asunto diario, te juegas la vida en las calles de Hermosillo. Entonces, ahí hay una argumentación válida, y muchas veces, como ciudadanos y como conductores, no hacemos caso sino hasta que nos sancionan. ¿Y ni así? Sí. Pero por otro lado, hay una enorme desconfianza en la autoridad. Y en este caso, hay antecedentes, ya lo citabas tú, la pistola de robar o la de pistola de radar, o esto de las multas fantasma que aparecían. Entonces había dudas de que efectivamente se utilizara de una manera correcta estos arcos para multar a las personas. Entonces, las dos argumentaciones son válidas. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que pues ya decidió el Congreso, no se va a multar y se va a utilizar eso como un tema educativo en donde van a advertir al conductor que excedió el límite de velocidad, ¿no? Sí, yo sí estoy de acuerdo. A mí me parece correcta la decisión que toma el Congreso de darle palo a esta medida, así como Tampoco está. creo que el Congreso tenga un argumento de que, ay, queremos proteger a los hermosillenses. No, Pues, no, el argumento yo creo que sí lo tienen, ¿no? La intención, pues bueno, hay trasfondo también político, pues también, sí, hay trasfondo político también. Pero el resultado final, que es la negación, la no aprobación de esta estrategia recaudatoria o de prevención en la ley de ingresos, el resultado final, que es, insisto, la no aprobación, me parece que es correcto por los elementos que te acabo de dar ahorita, donde están colocados. Ahora, no es que esté mal los arcos, que utilicen arcos, y tú lo acabas de decir, organizaciones internacionales como la OMS, pues sugieren eso, ¿no? Pero la forma, en dónde están colocados, o sea, el máximo de velocidad que te piden en esa zona donde vas entrando en la carretera, me parece que podría ser contraproducente, iba a ocasionar, el efecto sería contrario, ¿no? Bueno, esa es una. Creo que tiene que haber, 50 kilómetros, me parece exagerado, ¿no? También. Habría que ver, ¿hay algún estudio de qué es la velocidad en sí lo que provoca los accidentes o es la manera, andar con el teléfono, los distractores, la paupérrima cultura vial que tenemos, qué es andar exactamente el teléfono, qué es? Pues a mí me parece también que el ayuntamiento no hace un estudio a fondo como debería de ser. Y en sí, ¿en qué zonas es donde están mayor focalizados estos accidentes viales? Para ahí, entonces, instalar estos arcos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que no creo yo que eran, híjole, digo, yo lo chequé, pues supervisé, vamos a decir así. Está cabrón bajarle la velocidad así, por lo menos en la salida sur que lo pusieron, ¿no? Bueno, y en la norte también, la salida Nogales. Desde esa parte me parece correcto. Creo que sí se tiene que hacer algo para evitar los accidentes. Y una de las cuestiones es también lo que provoca todo esto es el caos vial que en gran parte está generado por el pésimo servicio del transporte público. Ah, claro. Porque la gente que vive lejos no le queda de otra, porque esa es otra. Luego le empiezan a echar la culpa que los chocolates, que sí, estuvimos de acuerdo, no debería existir eso. Pues sí, pero para no existir eso, cuando no le dejas opción a esa gente que oye, a ver, los que vienen en pueblitos, por ejemplo, pobre pueblito, no siempre pongo ese ejemplo. Ya Pueblitos está céntrico. Pero no llega el transporte público. Ya Pueblitos está céntrico. Pero no llega, pues, el transporte público de... No, hay más allá, todavía colonias. Y todavía hay más allá, lejos. Villaverde y no sé qué más. ¿Cómo le hacen, pues? Enfrente del estadio José Alberto Gili, ¿no? Sí. Y es
Hay Como colonias. decía, mira, ahí muy bien lo expuso Natalia Rivera en su campaña, los dos Hermosillos, o sea, nadie le presta atención fuera del casco urbano aquí, entre comillas, bonito, donde todo está, nadie le presta atención, pues, ¿no? Y vas para ahí y de repente dices, a la madre, es Hermosillo también, cabrón, ves calles de tierra que parecen arroyos, pero de aguas negras, no, es un cabrón. Entonces, esto va mucho más de fondo, creo que no es, esa no es la solución, solamente poner arcos y multar porque vas a más de 50 kilómetros por hora, no mames, no es por ahí, tienen que venir medidas más de fondo. Entonces, a mí me parece, a final de cuentas, mira, las intenciones que tienen en el Congreso, sobre todo la bancada de la 4T, pues ya sería especular y sí, podemos coincidir en muchas cosas, de que bueno, es lo que sea, pero el resultado final creo que es el correcto, haberle dado palo a este tipo de estrategias, ¿no? Que yo no le veo otra cosa más que son recaudatorias. Pues sí. Para Así cerrar, es. Finolis. Pues muy movido este 2026, Empezó inicio sí. de Y 2026, cerró. muy intenso. ¿Te acuerdas que te dije, no, que ahora... Ahora, 2026 inicia el año electoral. Las cosas van a poner más en septiembre complicadas. Empieza, ¿no? Septiembre, sí, ¿no? En septiembre, pero viene la reforma electoral. Exacto. Que tiene que aprobarse Sí, para que entre en vigor el próximo proceso electoral, más tardar mayo. Donde se supone que le van a dar palo, van a desaparecer los soples, ¿no? Lo más seguro es que los desaparezcan, ¿no? Está muy claro, la presidenta ha dicho que no le haya caso que haya doble gasto, dice la presidenta. Yo creo que no es adecuado. Ya dijo la presidenta. Sí, pero pues alega la Payer, ¿no? Pues sí. Ya dijo la presidenta que no quiere los soples, pues ya no va a haber oples. ¿Qué vamos a hacer con Neri Ruiz? Neri Ruiz. Vamos a darle chamba de productor. Pues va a la Renata, ¿no? A la Renata. A la Reserva Nacional de Talentos. ¿Cómo hace que no escuchaba a la eso? Renata, a la Reserva Nacional de Talentos. Pues... ¿qué otro qué más se viene? Viene por la ahí? reforma electoral. Pues ese va a ser el que... No, y está ahora a ver qué chingados se le ocurre acá a nuestro querido vecino del norte, ahora con nosotros. Trump. ¿no? Ya ha declarado 2, 3 cosas. Me llama la atención, esta semana entrevisté a algunos especialistas y uno me decía, no, pues que ya estamos ya en esta etapa final de Donald Trump. No creo. Final. Sí, es que parece es que sí. Y yo, ¿es final? Hija? Apenas va a cumplir no tiene ni el año. El 20 de enero cumple un año. Y parece apenas. que tiene ya 8 años que sí, está en ya los segundo... analistas creen que está en la parte final de tantas cosas que han pasado. Pues. ¿Y qué le dijiste cuando le hiciste? ¿Cómo que final? No tiene ni un año. ¿Qué dijo? Sí. No, es que sí parece, sí, así se siente, ¿no? Qué pues pesado, hoy 3 años más. El secretario de Guerra de Estados Unidos dijo que ya estaban listos para desactivar al México, ¿no? Con intervenciones militares. A ver si no nos sorprende mañana sábado, ¿no? Con unas aquí en Sinaloa. Sí, imagínate y que paguen ahí con su vida inocentes como a ver esas lanchas que bombardearon en las aguas ahí internacionales cerca de Venezuela. Oye, no sé, ni siquiera para empezar, en una lanchita así, ¿quién va? No, ni llega, cabrón. Pues ni llega, no quisiera pensar que fueran menores de edad o jovencitos que recluta el narco para hacer ese tipo de actividades que ni vela en el tierra tienen, ¿no? Pero no había pruebas de nada, pues. ¿no? Sí, Como tampoco existe el chingado cártel de los soles ese, que ya dijeron, sí, no existe. El Departamento de Justicia dijo, sí, no existe, no tenemos conocimiento de No, eso. pues estamos ante un nuevo paradigma y nuevas reglas que está imponiendo Donald Trump, ¿no? De no respeto a los acuerdos internacionales, ¿no? Mira, la forma en que se llevó a Maduro, digo, pues nos puede caer mal Maduro y si es un dictador y todo lo que quieras, pero no fue la forma correcta. Así es. Sí, porque de esa perspectiva, porque hay muchos que dicen, oye, pero es que pues no había de otra manera, ¿cómo le iba a hacer? Jamás lo iban a poder hacer desde dentro de Venezuela. Pues sí, pero tampoco, o sea, nos dejan vulnerables a todos, más a toda Latinoamérica, porque es claro, ¿no? El mensaje, lo que han dicho, oye, Rusia, China, está bien, además creo que también fue una demostración de debilitamiento, ¿no? De los gringos en cuanto a ya no puedo acaparar el mundo, pero en mi patio trasero, que es Latinoamérica, es así, aquí déjenmelo. Y ustedes,
pues, quédate con Taiwán, China, con no sé, allá otros, y tú, Rusia, pues con Ucrania y parte de Europa. Pues lo la que no quieras. reacción Pero de aquí, China, en Latinoamérica, la Dios no mío. reacción de China y Rusia hace entender que se pusieron de acuerdo, ¿no? Así es, O sea, que Trump habló con Putin y con Xi Jinping a ver, Putin, quédate con Ucrania y Xi Jinping, quédate con así todo el como Oriente. las familias mafiosas, Sí, ¿no? y yo me quedo con América, cómo pues, se ¿no? repartían los territorios, ¿no? En las 5 familias italoamericanas neoyorquinas, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Finolis, y te Gracias. reitero mis mejores deseos para ti y tu familia 2026 y los que vengan. Igualmente, igualmente. Bueno, ahí estamos. Gracias a todos ustedes, nos vemos y nos escuchamos el lunes a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.